Un gran saludo a cada uno de ustedes. Agradecido nuevamente por seguir este curso virtual de lo que son las normas APA. Ya nos encontramos en el cuarto día. El día de hoy vamos a ver lo que son las referencias bibliográficas. Los tres primeros días habíamos visto lo que son las citas bibliográficas, ¿no? Básicamente el segundo y el tercer día. Ahora, la diferencia entre una cita bibliográfica y una referencia está en que una cita es cuando utilizamos un texto, ya sea textual o parafraseada, dentro de la redacción del texto como tal. En cambio, una referencia bibliográfica es el enlistado de todos los trabajos que hemos utilizado en la elaboración del trabajo. ¿Ya? Ahora, en normas APA se utiliza referencias bibliográficas, ¿no? Y muchas veces en otros formatos se utiliza lo que es bibliografía. Ahora, la diferencia entre una bibliografía y una referencia está en lo siguiente, ¿no? Tiene una diferencia, no es lo mismo, no son sinónimos. Bibliografía incorpora o es el enlistado de todos los trabajos que se han consultado, ya sea que se hayan citado o no dentro del trabajo. En cambio, referencias solamente hace referencia a aquellos trabajos que han sido utilizados o que han sido citados, ya sea textual o parafraseada, dentro del trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, en normas APA utilizamos referencias. ¿Eso qué significa? Que vamos a enlistar solamente aquellos trabajos que hemos citado dentro del trabajo. Ya, entonces con esa pequeña aclaración vamos a desglosar el contenido del día de hoy. Las referencias bibliográficas generalmente se encuentran en la parte final y estas están ordenados de forma alfabética, ¿sí? Entonces están primero los autores que inician el apellido con el letra A, ¿no? Y si es que no hubiera con letra A, entonces con letra B, ¿no? Entonces tiene que estar en orden alfabético, ¿de acuerdo? Primer elemento. Segundo, las referencias en normas APA tiene un formato, el formato francés, ¿no? Básicamente el tema de sangría, el tema de sangría. Entonces, la primera línea inicia normal, como se ve en el ejemplo, y la segunda y la tercera tienen una sangría, ¿sí? Ahora, el día de mañana vamos a enseñar cómo hacer directamente desde el Word, ¿no? Sin embargo, si lo hacen manualmente, tienen que dar un formato en el Word al momento de hacer lo que es referencias y poner en formato francés. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el orden, no? Este orden puede cambiar dependiendo de la fuente que vamos a utilizar. Por ejemplo, estos son libros, ¿no? Entonces, en caso de libros, primero está el apellido, coma, el inicial del nombre, el año de la publicación, ¿sí? Y ayer ya habíamos visto, ¿no? Si es que no tiene año de publicación, se pone ese punto F, ¿no? Que significa sin fecha, ¿no? Y esto tiene que estar entre paréntesis, punto, el título, y el título debe estar en cursiva, punto, el lugar de la publicación, ¿sí? En este caso La Paz, coma, Bolivia. Siempre es importante poner el país, ¿no? Algunos no ponen, pero hay ciudades que existen en diferentes lugares. Por ejemplo, La Paz también existe en México, ¿de acuerdo? Entonces uno puede pensar que es de México. Entonces, siempre es importante colocar el país, ¿no? Luego, el editorial, ¿sí? Editorial. En este caso es editorial corporativo, en este caso es Viceministerio de Turismo. ¿Ya? Entonces, ese es el formato básico que debe contener. Pero a continuación vamos a ver los diferentes formatos, ¿sí? Que se tiene como fuentes de información a la hora de elaborar un trabajo académico. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, cuando se hace referencia de libros, ¿sí?
Ahora, cuando hablamos de libros, en la actualidad no simplemente son libros físicos, ¿no? Ahora, más que nunca, se manejan lo que son los libros digitales, ¿no? Los libros en línea, o incluso que se puedan descargar, ¿ya? Ahora vamos a empezar con lo que son los libros físicos. Cuando el libro solamente tiene un solo autor, ¿sí? Un solo autor, ¿sí? Entonces simplemente es, perdón, el apellido del autor, coma, inicial del nombre, el año, punto, el título, ya habíamos dicho en cursiva, el lugar, en este caso Barcelona, España, y editorial finalmente, ¿no? En este caso es Gedisa Editorial. Ahora, cuando el libro en el título tiene un subtítulo, ¿de acuerdo? Sí, generalmente hay muchos libros que tienen, ¿no? Por ejemplo, en algunos tesis se pone proyecto no sé qué, caso de 2 puntos, caso de estudio, Ciudad de La Paz, digamos, ¿no? Entonces, esos llegarían a ser los subtítulos, ¿no? O hay subtítulos de diferente forma también en algunos libros. Cuando se tiene subtítulos, él mismo se agrega, ¿sí? En el título principal, pero separado por los 2 puntos, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, tenemos estilo APA en acción, 2 puntos, cómo citar y elaborar referencias, ¿no? Entonces, esto llegaría a ser el subtítulo, ¿ya? Y obviamente el lugar y la editorial. En este caso, editorial es Universidad del Norte, ¿ya? Entonces, este es el mismo ejemplo que el anterior, solamente que aquí estamos aumentando un subtítulo en el título principal. Ahora, cuando se tiene libro con varias ediciones, ¿sí? Con varias ediciones, por ejemplo, hay libros de primera edición, segunda edición, tercera edición, cuarta edición, ¿no? Entonces hay libros incluso con más ediciones. Entonces, cuando se tiene ediciones, es el mismo caso que el anterior, solamente que aquí, después del título principal, separamos, o colocamos una coma y entre paréntesis colocamos el número de edición. En este caso, cuarta edición. Estas abreviaturas, perdón, ya habíamos visto también en el primer día, ¿sí? Cómo abreviar. Entonces, entre paréntesis colocamos después del título principal, ¿sí? La editorial. Ahora, si el libro fuera primera editorial, por más que en el título venga primera edición, no es necesario colocar, ¿sí? Solamente que a partir de la segunda edición es eh, ya necesario colocar las ediciones, ¿ya? Eso respecto a libros que tienen ediciones, ¿no? Varias ediciones. Ahora podemos tener libros que les puede faltar cierta información, ciertos datos. Por ejemplo, cuando no se tiene el nombre del autor, ¿sí? Cuando no se tiene el nombre del autor, ayer también habíamos visto en las citas, se puede dar 2 casos, ¿no? En el primer caso, o sea, simplemente no tiene el nombre. En todo caso, eso va sustituido directamente con el título del libro, ¿sí? Con el título del libro. En este caso, en este ejemplo tenemos Introducción al Pensamiento Complejo, ¿no? 1998, ¿sí? Lugar y editorial. Entonces, ¿qué hemos omitido aquí? O sea, en todo caso, no tiene el dato del autor, entonces el título llevamos por delante, ¿ya? Ahora, en el segundo caso, habíamos visto ayer, y está aquí no tenemos el ejemplo, es cuando el libro está registrado como anónimo, ¿sí? Entonces, autor anónimo. Entonces, colocamos anónimo, año y el título, ¿no? Lugar y editorial, ¿sí? Entonces, esos son las formas correctas de poder referenciar o, ¿sí? De colocar referencias en un trabajo académico. Ahora, cuando el libro no tiene fecha, ya habíamos visto, se coloca S.F, que significa sin fecha, ¿no? Entonces, en vez de colocar año aquí, vamos a colocar S.F, ¿no? Entonces, Morín, el inicial del nombre, S.F entre paréntesis, que significa sin fecha, y título, país y editorial. Ahora, cuando el libro no cuenta con el lugar de publicación, ¿sí? Entonces no está el ciudad, país, nada. Entonces colocamos la abreviación
S.L, ¿sí? Que significa sin lugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, Morín, el año, introducción al pensamiento complejo que se llega a ser el título. Ahora aquí nos faltaría lo que es lugar, entonces ponemos S.L y la editorial, ¿de acuerdo? Entonces aquí simplemente sustituimos con eso, ¿ya? Ahora, si el libro no tiene editorial, entonces colocamos la abreviación S.N, que significa sin nombre, ¿ya? Entonces estamos con el mismo ejemplo, solamente esto es referencial para que se pueda comprender. Entonces, Morín, el año, introducción al pensamiento complejo, el título, Barcelona, España, dos puntos, S.N, que significa sin nombre. En este caso nos referimos al nombre de la editorial. Ahora, podemos tener libros con dos o más autores, ¿no? Por ejemplo, ayer veíamos la diferencia entre libros o en citas que se hacen de 2 a 5 autores y de libros con más de 6 autores. En este caso, cuando un libro tiene más de 2 autores, ¿sí? Básicamente desarrollamos de esta forma, ¿sí? Enlistamos todos los autores, como se ve en el ejemplo, ¿no? Hernández, coma, inicial del nombre. Esto, por si acaso, es punto y coma. Fernández, que llegaría a ser el apellido del segundo autor, coma, inicial de su nombre, ¿sí? Coma, y esta I o I normal, la Y, ¿no? Para el último autor, ¿no? Entonces, nuevamente, apellido, coma, inicial del nombre, ¿sí? Entonces, se enlista de esa forma, ¿sí? A todos los autores, ¿ya? Y seguimos con lo que es el año, el título y lo que es editorial. Ahora, cuando se tiene varios libros del mismo autor, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta, puede ser varios libros del mismo autor, pero de diferentes años, o puede ser varios libros del mismo autor, pero del mismo año, ¿ya? Entonces, en este caso, en este ejemplo, vamos a tomar en cuenta que son varios libros del mismo autor, pero de diferentes años, ¿ya? Cuando son de diferentes años, por ejemplo, básicamente no influye tanto porque se puede diferenciar en el año, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, obviamente es referencial para que se puedan tener una idea. González, 1999, Nueva Geografía Económica de Bolivia, Sucre, Bolivia, Tupac Katari, ¿no? González, igual, 1996, ¿no? Entonces hay una diferencia de 3 años, ¿no? Entonces puedo enlistar sin ningún problema, ¿no? No va a haber ninguna confusión. Ahora, cuando se tiene varios libros del mismo autor del mismo año, ahí sí va a haber confusión, ¿no? Esto básicamente en lo que son las citas bibliográficas. Por lo tanto, yo al lado del año, sí, yo voy a colocar o lo voy a diferenciar con una letra, ¿no? Generalmente en orden alfabético, ¿sí? Entonces, el primer libro, ¿sí? Va a ser Moreno 2017A, estilo APA en acción, ¿sí? El segundo libro, Moreno, igual, 2017B, investigación científica. Por más que el título sea distinto, lo que sea, pero si son del mismo autor, del mismo año, sí o sí tengo que diferenciar, ¿ya? Porque recuerden que en las citas bibliográficas, ya sean textuales o parafraseadas, solamente va el autor, el año y la página, ¿verdad? No va lo que es el título. Entonces, puede haber confusión. Por lo tanto, es importante recalcar este aspecto. Ya siempre diferenciar y se utilizan las letras en orden alfabético. Si tuviera 3 libros, entonces el tercero será Moreno F 2017C, ¿de acuerdo? Por más que el libro tenga otro título. ¿Ya? Ahora, hay libros que el autor no es una persona natural, ¿de acuerdo? Es una persona corporativa, una institución, ¿sí? Generalmente pasa esto aquí en Bolivia, por ejemplo, en los ministerios, ¿no? O algunas entidades van convocando consultorías y obviamente no van colocando el nombre, ¿no? Sino al final la institución, ¿sí? Entonces, cuando se tiene autor corporativo,
se coloca tal y como está, ¿no? En el libro, ¿sí? En este ejemplo tenemos a la OMT, ¿no? Organización Mundial del Turismo, ¿sí? Entonces simplemente se cambia, digamos, el autor que hemos visto en los anteriores ejemplos, que era apellido, coma, inicial del nombre. Entonces, en vez de colocar eso, simplemente voy a colocar el nombre de la institución, ¿sí? Entonces, el formato es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Ahora, hay libros, algunos otros libros físicos con editor, ¿sí? Con editor, ¿no? Generalmente eso pasa cuando es una recopilación, ¿sí? De varios autores, ¿no? Entonces hay un editor, ¿no? El que junta, digamos, todas esas partes de diferentes autores, ¿no? Entonces, cuando se tiene un editor, se debe diferenciar el mismo con la abreviación ed, ¿no? Que significa editor, ¿no? Eso también habíamos visto en el primer día, ¿ya? Entonces pongo Mora, ¿sí? Es el apellido del autor, David es el inicial, ¿sí? De, ¿no? En todo caso. Entre paréntesis pongo ed, ¿no? Que significa editor, seguido del año, el título del texto, lugar y editorial, ¿ya? Entonces, esto es importante, ¿no? Colocar siempre ed, que significa editorial. Ahora, en algunos casos, solamente se referencia o se utiliza una parte del libro, cuando, por ejemplo, cuando son libros con editorial, ¿sí? Entonces vienen por capítulos por diferentes autores, ¿de acuerdo? Entonces uno simplemente puede utilizar un capítulo, ¿de acuerdo? Entonces, o una parte del capítulo. Entonces, en todo caso, cuando se utiliza solamente eso, colocamos el, como información primero los datos del autor de ese capítulo, ¿ya? Entonces, igual, ¿no? Colocamos, en este caso, el apellido, el inicial del nombre, el año y el título, ¿sí? Está el título, ¿sí? Y ponemos en Mora, que sería el apellido del editorial, inicial del nombre, pongo ed, el año, el título del libro completo, ¿sí? Y pongo el número de páginas en las cuales se encuentra el mencionado capítulo. En este caso es del 17 al 37, ¿sí? Coloco lo que es el lugar y la editorial, ¿ya? Entonces, más o menos hasta aquí, de aquí hasta aquí es lo mismo, ¿sí? A excepción de lo que es el número de páginas en las cuales se encuentra, adicionamos. Y esto es lo que le adicionamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, primero, el autor del capítulo, el título del capítulo, la parte del libro, ¿sí? Colocamos en y recién los datos del editorial, el año de la publicación, el título del libro, seguido de los números de página en las cuales se encuentra este artículo o este capítulo. ¿Ya? Esa es la forma correcta de poder referenciar un capítulo o una parte de un libro. Ahora, eso básicamente sería en tema de lo que son los libros físicos, ¿sí? Ahora, como habíamos dicho, también en la actualidad se tiene mucho, o usamos mucho lo que son los libros digitales, ¿no? Los libros en línea que se pueden descargar, ¿ya? Los libros en línea pueden tener dos elementos, ¿no? O se pueden dar dos casos. Uno con DOI o también puede ser sin DOI, ¿sí? Ahora, ¿qué es el DOI? Es el registro alfanumérico que se le asigna a los libros, ¿sí? Es un registro, son números, ¿no? Que se le asigna, ¿sí? Entonces, usted en vez de poner el link completo, coloque ese número y va a localizar el libro que está buscando de manera fácil, ¿ya? Ahora, hay otros libros que no tienen ese DOI, ¿no? Entonces, simplemente colocamos el link y ya está, ¿no? Podemos acceder al libro. Entonces, veamos el primer ejemplo. Libros electrónicos que tienen el número DOI, ¿sí? O el código DOI. Entonces, es el mismo caso. Recuerden, los libros electrónicos
tienen autores, ¿de acuerdo? Tienen editorial, tienen lugar, tienen todo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Simplemente que son en línea. Ahora hay algunos libros o PDFs, digamos, o Word, que no tienen autor, entonces ya saben cómo se coloca cuando no tiene autor. Sustituimos por el título, ¿no? O algunos libros electrónicos no tienen fecha, digamos, de publicación, entonces sustituimos por la abreviación S.F, ¿no? Entonces ya hemos visto esa parte, ¿no? Es lo mismo, solamente que aquí el libro es digital, ¿ya? Entonces, ponemos igual, en este caso tiene dos autores, Cascardo y Veiga, ¿sí? 2018, Tecnoadictos y subtítulo Los peligros de la vida online, ¿sí? Y simplemente colocamos doy, ¿sí? Eso significa que este libro podemos encontrar digitando este código alfanumérico, ¿sí? En la web de manera directa, ¿ya? Ahora, cuando no se tiene doy, ¿sí? Del libro, en todo caso, vamos a obtener de esta forma, ¿no? Después del título del libro ponemos punto seguido y colocamos recuperado de y colocamos el link completo, ¿sí? Del libro, ¿sí? El link completo del libro. Ya, el libro completo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? En el primer caso, después del título colocamos el número doy, ¿sí? Colocamos doy, dos puntos y colocamos el código alfanumérico. En el segundo caso, ponemos después del título recuperado de, ¿no? Y colocamos el link completo, ¿sí? Del libro. Recuerden, si bien los libros digitales tienen editorial, tienen año, ¿sí? Son libros digitales, están en línea, entonces por lo tanto tenemos que colocar la dirección, la URL exacta para que el lector pueda encontrar el mismo libro, ¿ya? Ahora, pasando a otro aspecto, también tenemos referencias de enciclopedias o diccionarios, ¿no? ¿No? Cuando se tiene enciclopedias, diccionarios, es importante colocar los siguientes datos. Cuando hablamos de enciclopedias, generalmente ya no se tiene lo que es el nombre del autor, entonces colocamos el título, ¿sí? En este caso es Atlas y Geografía del Mundo, colocamos el año, en este caso es 1999, colocamos, si es por volúmenes, entonces colocamos volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4, ¿sí? Porque algunos generalmente vienen por volúmenes, otros vienen por tomos, ¿sí? Entonces tomo 1, tomo 2, tomo 3, entonces aquí en vez de volumen colocamos el tomo, ¿sí? Colocamos lo que es el lugar y finalmente lo que es editorial, ¿ya? Finalmente lo que es editorial. Esa es la forma correcta de referenciar, ya sean enciclopedias o lo que son los diccionarios. Ahora, también tenemos lo que son referencias de obras inéditas, ¿sí? Las obras inéditas son trabajos escritos, pero que no se han publicado, ¿sí? Pueden ser manuscritos, ¿ya? Que muchas personas lo tienen, ¿no? Y muchas veces son trabajos importantes para sustentar un trabajo, pero por no saber referenciar simplemente lo omitimos o lo utilizamos, pero no damos a conocer la fuente del cual estamos obteniendo. Estamos cometiendo lo que es el plagio. En todo caso, la forma correcta de referenciar un manuscrito es lo siguiente. Coloco igual el apellido de la persona que ha escrito, el inicial del nombre, en este caso, en este ejemplo está con mi nombre, Pairumani, R, ¿sí? El año, ¿sí? En el cual se ha escrito, y si no tiene el año, entonces ponemos ese punto F, ¿no ve? ¿Sí? ¿Qué título tiene el manuscrito? ¿Sí? En este caso, Ayushilkatititiri, dos puntos, Historia, Cultura y Desarrollo, ¿sí? Y como no tiene lugar de publicación, no tiene editorial, simplemente después del punto, después del título, pongo manuscrito en
preparación, ¿sí? Simplemente coloco de esa forma. Eso es con trabajos inéditos. Siguiente, tenemos también referencia de tesis, ¿sí? De tesis, ¿sí? Ya sea de pregrado o de posgrado, ¿no? Entonces, igual utilizamos o podemos utilizar dentro de un trabajo académico como referencia. Ahora, generalmente las tesis se encuentran en forma física en las bibliotecas de las carreras, de las universidades, y en la actualidad muchas de ellas se están digitalizando. Entonces, las tesis, todo eso se pueden encontrar también en línea. ¿Ya? En caso que fuera así, por ejemplo, el primer caso, tesis físico impreso, colocamos de esta forma. Y colocamos el apellido del autor, el inicial del nombre, el año, el título, y después del título colocamos entre paréntesis tesis de grado, ¿sí? Si fuera un proyecto de grado, entonces colocamos proyecto de grado, ¿sí? Y finalmente colocamos, perdón, antes colocamos lo que es la institución. ¿De dónde es esa tesis, no? En este caso es Universidad Mayor de San Andrés. Y finalmente el lugar, ¿sí? La Paz, Bolivia, ¿sí? Entonces pongamos otro ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, este es el mismo caso, es, digamos, tesis de posgrado, ¿sí? Digamos, Universidad San Simón, ¿sí? Cochabamba, Bolivia, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la correcta forma de hacer una referencia de una tesis de grado, ¿ya? Ahora, si el tesis fuera digital o electrónico, igual se puede dar dos casos, ¿no? En el primero puede que tenga un código DOI, en el segundo puede que no tenga, ¿no? Pues cuando se tiene el código DOI, ¿sí? Colocamos igual los mismos datos, ponemos tesis de grado, Universidad Mayor de San Andrés. Ahora, al final, en vez del lugar, en el anterior caso decía La Paz, Bolivia, en vez del lugar colocamos el número DOI, ¿sí? El número DOI, ¿sí? Eso cuando tiene ese número. Pero algunas veces, muchas veces no se tiene, entonces colocamos después de la institución, punto seguido, recuperado de, y colocamos el link completo donde se puede acceder a ese tesis de grado. ¿Ya? Esa es la forma correcta de poder desarrollar o referenciar, en todo caso, una tesis de grado. Ahora, avanzando un poco más, tenemos lo que son referencias de artículos de revistas, ¿ya? Y obviamente podemos tener artículos de revistas físicos y digitales también, ¿ya? Cuando se quiere referenciar un artículo de revista físico o impreso, por ejemplo, en este caso tenemos ejemplo de lo que es revista Escape, ¿sí? Revista, es una revista de lo que es el periódico La Razón, ¿sí? Igual tiene datos de lo que es el autor, ¿sí? El autor, en este caso es Fernández, coma inicial del nombre, y aquí coloco la fecha, ¿sí? Año, día y mes, ¿sí? Año, día y mes. Y eso viene en la portada principal de la revista, ¿no? Coloco el título del artículo, ¿sí? Del artículo. En este caso, quiero que comprendan muy bien, no estoy colocando estoy citando a todas las revistas, sino solamente el artículo de mi interés, como habíamos visto, por ejemplo, en libros con editorial, ¿no? Perdón, con editor, ¿no? Cuando se citaba un libro, solamente un capítulo, un apartado, ¿no? En este caso esto es lo mismo, ¿sí? Entonces estoy citando a este artículo, ¿no? Ajayus Alteños, ¿sí? Es de este autor, se ha publicado en esta fecha, ¿sí? Entonces aquí estoy colocando, después de lo que es el título, punto, estoy colocando el título o el nombre de la revista, ¿sí? Nombre de la revista. Dos puntos, coloco lo que es revista dominical de La Razón, ¿sí? Puede que en algunos casos no tenga esto, ¿sí? Coloco el número de la revista, ¿sí? Y finalmente lo que son las páginas
en las cuales se encuentra este artículo. ¿Ya? Entonces, Fernández, 2016, 21 de agosto, Ajayos Salteños, Escape, Revista Dominical de La Razón, 797, y de 14 a 18 es el número de página en la cual se encuentra el mencionado artículo. Ahora, también tenemos, como habíamos dicho, revistas digitales, ¿no? O electrónicas. En este caso, la estructura es la misma, ¿no? Entonces, colocamos el apellido del autor, inicial del nombre, lo que es la fecha, ¿sí? Colocamos el título, ¿sí? Y colocamos la región, es el nombre de la revista, dos puntos, revista digital, número 41, y las páginas en las cuales se encuentra es de 6 al 10, punto, recuperado de, y colocamos el link completo en el cual se encuentra mencionada revista, ¿sí? O en algunos casos igual puede tener el número DOI, ¿de acuerdo? El número DOI. Ahora, veamos un poco más. Una referencia de un artículo de periódico, ¿sí? ¿Cómo hacer una referencia? Entonces, los artículos de periódicos, si se dan de cuenta, si revisan, siempre tienen un autor, la persona que lo escribe el artículo, ¿ya? Entonces, colocamos el apellido del autor, inicial del nombre, ¿sí? La fecha en el cual se está publicando mencionado artículo, ¿sí? El título del artículo, por ejemplo, en este caso es La mujer se abre paso en el hub de la tecnología y colocamos la razón, ¿sí? Y el número de sección, ¿sí? El número de sección. En este caso es B6, ¿no? En este caso es de sección B, página 6. ¿Ya? Eso es importante, ¿sí? Entonces, cuando se quiera revisar, digamos, corroborar la fuente, entonces ya sabemos dónde se encuentra, ¿no? Es de la razón, del fecha 19 de agosto, está en la página 6 de la sección B, ¿ya? Eso es la forma correcta de referenciar un artículo de un periódico, pero físico. Ahora, también tenemos en la actualidad artículos de periódico que son digitales, ¿ya? Entonces, cuando son digitales, lo que cambia básicamente es que ya no tenemos, por ejemplo, el número de página, ¿no? ¿Sí? Entonces, colocamos recuperado de y lo colocamos el link completo en el cual se encuentra mencionado artículo. En este caso, ejemplo, tenemos Carballo, 13 de agosto de 2018, el título del artículo, ¿sí? El nombre del periódico, ¿sí? Y recuperado de el link completo, ¿no? Para que puedan acceder y encontrar el mismo. También podemos referenciar lo que son las ponencias o conferencias, ¿ya? Las ponencias o conferencias. Ahora, cuando hay una ponencia o una conferencia, generalmente al concluir esa actividad, dicha actividad, se generan documentos, ¿sí? Algunos lo llaman memorias, ¿ya? Ahora, estas memorias pueden ser igual físicos o pueden ser digitales, ¿no? Ahora, cuando es una memoria de una ponencia en físico, ¿sí? Citamos de la misma forma. Por ejemplo, en este caso estamos colocando a la persona o el autor que ha intervenido y que se ha redactado, en este caso COPA, la fecha de la actividad, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de un congreso, generalmente 2, 3 días, ¿no? Entonces, ¿qué día se ha disertado? ¿Sí? Colocamos octubre 2016 o simplemente, o colocamos incluso el día más, ¿no? ¿Cuál ha sido el título de la disertación? En este caso ha sido Derechos y Deberes de las Autoridades Indígenas, ¿no? ¿En qué evento? ¿Sí? En segundo Congreso Orgánico de la Yucatitititir. ¿Sí? ¿En qué página se encuentra mencionado el texto, ¿sí? De este señor? Entonces está del 21 al 29. Lugar donde se ha publicado
este documento, La Paz Bolivia. ¿Quién lo ha publicado? ¿Sí? La editorial. ¿Sí? En este caso es la misma comunidad. ¿Ya? Ayllus y comunidades originarias Yucatititira significa, ¿no? Entonces, esta es la forma correcta. Recalcamos. Entonces está el autor o la persona que ha intervenido, la fecha en la cual ha intervenido, el título de la intervención o la ponencia, el nombre del evento, ¿sí? Las páginas en las cuales se encuentra mencionada ponencia dentro de la memoria y lugar y editorial. ¿Ya? Ahora, cuando se tiene ponencias o conferencias en línea, o perdón, o memorias en todo caso, ya trabajos de conclusión, pero que no están físicos, sino están en línea, en todo caso, el tratamiento es el mismo, solamente que en vez de colocar el lugar y la editorial, colocamos recuperado de y ponemos el link, ¿no? O puede ser DOI, entonces pongo DOI, dos puntos, y pongo el código alfanumérico, ¿ya? Entonces en este ejemplo está igual, ¿no? Evan Juanoy es el nombre de la persona que ha intervenido, la fecha, el título de la ponencia, ¿sí? Está las comunidades indígenas del continente, el nombre del congreso, en el Congreso de Plantas Sagradas de América, Ajijic, Jalisco, México, recuperado de, ¿sí? Entonces es lo mismo, ¿sí? Solamente que cambia esta última parte, se le coloca el link o el número de DOI en vez del lugar y los datos del quien publica. Referencias de medios audiovisuales. Ahora, por ejemplo, ayer habíamos visto, por ejemplo, que se puede citar películas, ¿sí? Se puede citar películas, cualquier medio audiovisual. En este caso, en este ejemplo, tenemos una película. Entonces, cuando se cita, o perdón, en este caso se referencia un video, debe tener los siguientes datos. El apellido inicial del nombre del productor primero, ¿sí? Entonces, en este ejemplo tenemos Anderson. Entonces, entre paréntesis, colocamos productor, ¿sí? O abreviado. Y colocamos el director y colocamos inicial perdón, el apellido, inicial del nombre y entre paréntesis colocamos dirección, ¿sí? Colocamos el año, en este caso 2017, seguido de lo que es el título y esto al lado, perdón, entre corchetes, película, ¿no? Entonces, Coco, entre corchetes, película, ¿no? Y el lugar y finalmente la productora o la distribuidora del video. En este caso, Walt Disney Studios Motion Pictures, ¿no? Entonces, esa es la forma correcta de referenciar un video, ¿sí? Un video. Ahora, no simplemente tenemos videos, ¿no? Para trabajar, también tenemos lo que es las series de televisión. Entonces, lo ponemos igual de la misma forma. En este caso, vamos a colocar los productores. En este caso, son dos productores, ¿sí? Colocamos los datos del productor. Entre paréntesis, colocamos productores, porque son dos. El año en el cual se ha producido, ¿sí? El título de la serie, en este caso es The Walking Dead, y entre corchetes al lado del título colocamos serie de televisión, ¿sí? Colocamos el país o el lugar y finalmente la empresa o el nombre de la productora o de la distribuidora, ¿no? Entonces, AMC Networks es la productora en este caso. ¿Ya? Eso es cuando se trabaja con series de televisión. Ahora, en la actualidad es muy frecuente, por ejemplo, tener información, obtener mucha información de lo que son los videos de YouTube, ¿sí? Cuando se tienen los videos de YouTube, de la misma forma puedo referenciar. Cuando entramos a YouTube, por ejemplo, aparece el nombre de la persona que ha subido,
¿sí? El mencionado video, ¿sí? No necesariamente sube el productor, el director, ¿verdad? Sino sube una persona cualquiera, ¿sí? Un determinado video. Entonces colocamos el nombre o los datos de esa persona que ha subido el video a la web, ¿sí? Al YouTube, en este caso. Entonces tenemos Silva, coma, inicial del nombre, y colocamos la fecha en el cual ha sido posteada, ¿sí? ¿Qué fecha ha sido subida dicho video a la web? Colocamos el título del video, en este caso es Walt el Soñador. Entre paréntesis, al lado del título colocamos archivo de video, ¿sí? Archivo de video. Y finalmente ponemos recuperado de y el link completo en el cual pueden obtener o acceder a ese video. En este caso es un video de YouTube, ¿sí? Es un video de YouTube. Ahora no siempre puede ser un video de YouTube, ¿no? También se puede dar casos, un blog, ¿no? Entonces igual tenemos que dar a conocer de esta forma. Referencias de música. ¿Cómo hacemos una referencia de una música? Colocamos primero, para que tengan un poco más de idea, apellido inicial del nombre del escritor, ¿sí? Año de copyright, título de la canción. En caso, en caso de que fuera otro el intérprete, se debe hacer notar la misma apellido inicial del nombre, título del álbum, medio de grabación, el mismo debe estar en corchetes, lugar y sello discográfico, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos autores, ¿no? Chambers y Williams son los escritores y los intérpretes, en todo caso, si es que, eh, perdón, ellos son los que han escrito, pero aquí nos aclara de que si fuera otro el intérprete, también hay que hacer notar, ¿no? También hay que hacer notar. Eso se hace notar después de lo que es el título, como en este caso, ¿no? Entonces tenemos el año de la publicación, ¿sí? O del copyright, ¿sí? El título de la canción y lo que decía, ¿no? Si es que es una tercera persona el que lo interpreta, en este caso el mismo escritor, pero aquí son dos escritores, ¿no? Entonces, si fuera otra tercera persona, ¿sí? Colocamos en este caso como Williams, inicial del nombre, ¿sí? Y esto entre corchetes. Ahora, digamos que solamente es así, de esta forma, ¿no? No existe este dato. Solamente el escritor es Williams, inicial del nombre, año, colocamos Phil, ¿sí? Y no colocamos esto, ¿no? Porque es el escritor y es el intérprete, ¿no? Entonces, en este ejemplo está, hay escritores y hay un intérprete, ¿de acuerdo? Colocamos lo que es el sello discográfico, perdón, el sello discográfico, el medio en el cual se encuentra, puede ser un CD, un DVD, no sé qué formatos más existe ahora. Colocamos el lugar y el sello discográfico, ¿sí? El sello discográfico. Ahora vamos a trabajar con lo que es el tema de la fotografía, ¿no? En la actualidad hay muchas fotos en la web, en todo lado, los blogs, todo eso, ¿sí? Sin embargo, se utiliza, pero no se hace la referencia respectiva, ¿no? Y eso también es plagio, ¿ya? Entonces, para citar una foto, debo referenciar de esta forma, ¿sí? Entre corchetes, el dato del autor, ¿sí? Puede ser una persona natural o puede ser una institución, ¿sí? Un autor corporativo. En este caso pongo fotografía de Román Pairumani, ¿sí? Pongo el lugar donde se ha obtenido la foto, lugar de la foto, en este caso es el Catitititini 2012, el título de la foto, qué título tiene la foto, y dónde se encuentra mencionada foto,
¿sí? Ahora, si fuera una foto digital, ¿sí? Entonces voy a colocar obtenido de y coloco la URL, ¿sí? La URL, ¿sí? Entonces siempre es importante referenciar, ¿no? Referenciar un, una fotografía o cualquier trabajo o cualquier eh, referencia que utilicemos de una tercera persona. Mapas. ¿Ya? Es lo mismo, ¿no? Trabajamos con los mapas como si fueran imágenes, solamente que aquí cambia un poco la estructura, ¿no? Entonces colocamos el autor del mapa, en este caso es un autor corporativo, recuerden, puede ser también una persona natural, en este caso es Instituto Nacional de Estadística, INE, no tiene fecha, estoy poniendo, no tiene año de publicación, entonces hay algunos que pueden tener, entonces coloco el año de publicación. El título del mapa, ¿sí? En este caso puede ser, no sé, pues mapa político de Bolivia, digamos, ¿no? Entonces estoy poniendo el título. En este ejemplo es municipio de Jesús de Machaca, ¿no? Y pongo entre corchetes mapa, ¿sí? Eso es fundamental. Esto seguido después del título, ¿sí? Del mapa, ¿sí? Y coloco recuperado de, ¿sí? Recuperado de, o puede ser como en este caso, ¿no? Puede ser un mapa físico, ¿sí? Entonces coloco el lugar, como en este caso, ¿no? Entonces, digamos, este mapa se encuentra en eh, Colegio Militar, digamos, ¿no? Entonces, aquí coloco Colegio Militar Alberto Villarroel, ¿no? Entonces, coloco de esta forma, coloco el lugar, ¿ya? Ahora, para terminar ya la última parte, lo que son las referencias de recursos del Internet, ¿sí? Entonces, ya habíamos visto ayer las citas, por ejemplo, de páginas web, de blogs, todo eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace correctamente lo que es una referencia? ¿Ya? Ahora puede tener, por ejemplo, páginas web que no tienen autor, ¿sí? Que no tienen autor. Entonces coloco el título, ¿sí? Como en el caso de los libros que no tienen autor. Entonces coloco el título, ¿sí? Pongo la fecha de la publicación, en este caso no tiene, pongo en dónde he obtenido, en Wikipedia, ¿sí? En Wikipedia y recuperado de y coloco el link completo, ¿sí? En el cual se encuentra. Muchos colocan www.wikipedia.org, ¿no? Entonces, eso no es la forma correcta de hacer las referencias bibliográficas. ¿Ya? O se puede tener una fuente, pero que la misma puede estar con autor. En este caso, es autor corporativo, ¿no? Entorno turístico, sin fecha. Y aquí viene recién el título, ¿sí? ¿Qué es el turismo rural y sus actividades? Y coloco recuperado de, ¿no? El link completo de la página web, ¿sí? En el cual estoy obteniendo esta información. Ahora, el tema de lo que son los blogs, ¿no? Los blogs. En el caso de los blogs igual tienen autor o en caso que no tiene, tiene el nickname, ¿sí? El nickname, ¿sí? Entonces, en vez de colocar yo mi nombre completo en el blog, Roman Pairumane, puedo colocar mi apellido, digamos, Pairumane, ¿de acuerdo? Entonces, es eso. Entonces, pongo igual primero los datos del, del autor, en este caso Pairumane, coma, inicial del nombre, la fecha del post, ¿sí? En este caso 2 de febrero de 2016, coloco el, el título del blog y aquí pongo mensaje de blog, ¿sí? Entre corchetes. Esto va seguido después del título y pongo finalmente recuperado de y el link completo, ¿ya? Esa es la forma correcta de colocar o de referenciar un blog. Ahora, cuando no se tiene el nombre del autor, habíamos dicho, podemos utilizar el nickname, ¿no? Algunos lo llaman como apodo, sobrenombre, que se colocan no solamente en el blog, sino, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? En vez de ponerse su nombre completo, lo ponen, no sé, el Waskiri, digamos, ¿no? Entonces, ese sería el nickname, ¿ya? El nickname.
Entonces, lo mismo, ¿no? Coloco el nickname, la fecha en la cual se ha posteado, el título, pongo entre corchetes el mensaje de blog y recuperado de, y le pongo el link completo, ¿ya? Ahora, tenemos también lo que son los comentarios, ¿no? Hay foros en línea. Entonces, cuando se quiere, digamos, hay buenos comentarios, queremos citar en el trabajo, entonces también podemos hacerlo, solamente que en referencias coloco, ¿sí? En este caso no tiene el nombre, sino tiene el nickname, ¿sí? Y si tiene el nombre completo, lo coloco el nombre, ¿ya? La fecha en el cual se ha posteado ese mensaje a ese foro, ¿sí? Entonces pongo dos puntos, porque esto es respuesta, ¿no ve? A un foro, ¿sí? ¿Cuál es el título de ese foro? Entonces, ¿dónde me recomendéis viajar? ¿Sí? Entonces, eso es el título de ese foro, ¿sí? Entre corchetes pongo comentario en un foro en línea, ¿sí? Y finalmente recuperado de, y el link completo en el cual se encuentra dicho comentario de foro, ¿ya? O el foro en todo caso, ¿ya? Y tenemos lo que es el Facebook, ¿sí? El Facebook. Ahora, en el Facebook se puede dar igual dos casos. Primero que tiene el título, en el segundo sin título, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo con título. Oh, perdón, sin título. Ahora, por ejemplo, yo puedo postear, ¿no? O sea, puedo colocar, eh, no sé, un mensaje X, ¿no? Entonces, no tiene título, digamos, ¿no? No tiene título. Entonces, eh, lo ponemos de esta forma. Entonces, es un ejemplo. Portugal, Pedro, Portugal, coma inicial del nombre y entre corchetes pongo el nickname con el cual está registrado en el Facebook. ¿Sí? En el Facebook. Coloco la fecha del post. ¿Sí? Ahora, como el post no tiene título, simplemente pongo biografía. ¿Sí? Ese link. Oh, perdón. Biografía. Sí, es en donde se comparte, ¿no? Lo que se quiere uno en el Facebook, ¿sí? Coloco página de Facebook, ¿sí? Recuperado de y coloco el link completo, ¿sí? Entonces, una persona al ingresar aquí, obviamente va a entrar a biografía y va a buscar en fecha 25 de agosto y va a encontrar mencionado post, ¿ya? Ahora, en el segundo caso puede que tenga el título, ¿sí? El título, como en este caso. Esto es, por ejemplo, de una página, ¿no? Entonces, el autor es corporativo, ¿no? Centro de Apoyo de Investigación y Educación Multidisciplinaria, ¿sí? El nickname, CAIEM, ¿cuándo? 14 de agosto de 2018. ¿Cuál es el título? Saludos en Aymara. Página de Facebook, ¿sí? Recuperado de, y coloco lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, este post ya tiene lo que es el título, ¿sí? Entonces, por eso coloco, ya no pongo biografía, ¿no ve? Como en el anterior caso, sino coloco el título del post, seguido de página de Facebook, ¿ya? Lo mismo pasa con el tema del Twitter, ¿sí? Coloco lo que es el autor, igual inicial del nombre, perdón, perdón, apellido, inicial del nombre y el nickname, ¿sí? El nickname. Generalmente se utiliza para etiquetar, ¿no? Entonces, arroba Jurgen Klarik pongo, entonces automáticamente lo etiqueto, ¿no? Sí, en tema de Twitter. Entonces, coloco entre corchetes el nickname seguido de la fecha del post cuando se ha tuiteado, el título del post, en este caso, cómo descifrar el código simbólico. En este caso, el tweet es un video. Entonces pongo video, dos puntos, el link del video y pongo el tweet entre corchetes. Recuperado de, y aquí pongo el link completo del Twitter, ¿sí? En el cual se encuentra el mencionado tweet, ¿sí? El mencionado tweet. Ahora, en caso que no fuera un video, si fuera un mensaje, digamos, entonces simplemente lo omito esta parte, ¿no? Esta parte, y aquí después del título coloco entre corchetes tweet, ¿no? Recuperado de, y ya está, ¿sí? Entonces, esa es la forma correcta de referenciar un tweet personal. Ahora, tenemos otro ejemplo, ¿no? Tenemos lo que es un tweet
de una entidad. En este caso es La Razón Digital, ¿sí? Un medio de prensa, ¿sí? Entonces, La Razón Digital es el nombre. El nickname es La Razón _ Bolivia. Colocamos la fecha del tweet, 21 de agosto de 2018, ¿sí? Y colocamos el mensaje completo, ¿de acuerdo? El mensaje completo. Entonces dice La Paz, un grupo de personas que reivindican el no del 21F realizan un mitin frente a la vicepresidencia. Y finalmente colocamos tweet recuperado de y el link completo del tweet en el cual se encuentra. ¿Ya? Y tenemos lo que son las referencias de informe técnico. Informes técnicos, por ejemplo, en el tema de consultorías, trabajos externos, generalmente se tienen informes, entonces también se puede referenciar el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, Galvez, inicial del, perdón, no, apellido, inicial del nombre, es primer autor, segundo autor, el año, ¿sí? El título del informe técnico, en este caso es Estudio de Mecánica de Suelos. Entre paréntesis pongo el número, informe número, ¿sí? El número, generalmente los informes vienen con un número, ¿sí? El lugar y finalmente quién lo realiza ese informe, ¿sí? Entonces, en este caso, JQ Ingeniería Limitada, es quien lo hace el informe, ¿ya? Eso es importante. Ahora puede haber informe técnico digital, ¿no? Entonces, la misma información, solamente que al final, en vez de colocar lo que es, en este caso, teníamos, vamos a volver, en vez de colocar el lugar, ¿sí? Y los datos de quién lo hace, simplemente lo colocamos recuperado de y el link completo en el cual se encuentra ese informe, ¿ya? También tenemos lo que son las referencias de leyes normativas, ¿sí? Ahora tenemos igual normativas en físico y también digitales. Cuando se tiene normativa digital, primero colocamos el título o, sí, el título de lo que es la norma. En este ejemplo tenemos Ley General de Turismo 292, Bolivia te espera, el año en el cual se ha promulgado esta ley, el lugar y la editorial, ¿sí? De esa normativa físico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es Gaceta del Estado Plurinacional de Bolivia, entonces aquí colocamos Gaceta, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso es de UPSRL, ¿ya? Ahora también tenemos normativas en línea, entonces simplemente en vez de colocar el lugar y la editorial, colocamos recuperado de y el link completo donde se obtiene esa normativa. Y finalmente tenemos lo que son las referencias de documentos legales. Documentos legales. Entonces, colocamos primero la instancia que emite el país, número, hora y fecha, día, mes y año. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Sala tercera es la instancia que emite del Tribunal Constitucional Plurinacional, sentencia constitucional plurinacional, y aquí está el número, y finalmente la fecha, ¿sí? Ahora, muchas veces, como aquí nos dice, tiene que tener hora, ¿sí? Muchas veces no se tiene, entonces simplemente trabajamos de esta forma, ¿sí? Esto es, por ejemplo, una sentencia constitucional y es en físico, ¿no? Ahora también se puede tener documentos legales que están en línea, ¿sí? Que se pueden obtener en línea. Entonces, coloco igual la fecha y finalmente pongo recuperado de y el link completo del cual estoy obteniendo esa información, ¿ya? Entonces, eso por el día de hoy, ¿sí? Todas las consultas, dudas que tengan, por favor, debajo de este video hay un foro habilitado. ¿Ya? Entonces, por favor, consultas a través de ese medio y con gusto estaré atendiendo sus consultas. Les agradezco nuevamente y nos vemos el día de mañana.